Dice la palabra de Dios acá, como les decía, otro pasaje donde habla de cómo debemos comportarnos los unos a los otros, ¿cierto? Eh, y otras veces, les había dicho, otras veces hemos hablado de que si ustedes quieren saber hay tres temas en común que tienen todas las cartas del Nuevo Testamento, amén, que se derivan, esos temas, ¿no es cierto?, son explicados y se derivan y son explicados de los evangelios, de las palabras de Jesús. Y todo eso a veces se los he hecho notar también, ¿no? Y esos tres temas, hermanos, son especialmente, y lo dicen, y es común en todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, todas. Es, hermanos, que lo que ellos quieren es que las iglesias, que los creyentes, que nosotros conozcamos al Señor y cuál es su voluntad. Eso también lo dice, ¿no es cierto?, lo dijo nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También lo dice Jeremías allá 23, Jeremías 9, 23, perdón, que dice que si algo ha de gloriarse el hombre, eso es de conocerme y entenderme. Amén. Hermanos, entonces, el primer tema de todas las cartas del Nuevo Testamento es que los creyentes conozcan a Dios y conozcan su voluntad. El segundo es que la salvación, ¿no es cierto?, esa es una lucha que tenían especialmente, quizás más marcada en ese tiempo, pero que también está hoy, que la salvación, hermanos, no es por medio de las obras de la ley, sino que es por gracia, por medio de la fe. Amén. Trasladado a hoy sería, hermanos, que usted no es salvo, o el mensaje de Pablo sería, nosotros no somos salvos por lo que nosotros, no somos aceptados por Dios por lo que hacemos. Amén. No tenemos que hacer cosas para ser aceptados por Dios, sino que porque somos aceptados por Dios cuando creemos es que vamos a hacer cosas. Amén. La consecuencia, hermanos, la consecuencia y la evidencia de que usted es un hijo de Dios y que una persona realmente ha creído que es salvo, ha creído que es un hijo de Dios, ha creído que si muere mañana va a estar en el cielo, hermanos, es que lleva una vida de cambio. Amén. Una vida transformándose de ser una persona pecadora a ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Esa es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Esa es la evidencia, hermanos. Y ese sería más o menos ese paralelismo que podríamos hacer, ¿no es cierto? En aquel tiempo ningún hombre es justificado por las obras de la ley, dice Pablo, sino que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Hoy sería, hermanos, también hacerle entender a la gente lo que es la gracia y eso de que la salvación es la gracia, es por gracia y por medio de la fe. Es hacerle entender, hermanos, que cuando creen, ellos son salvos y realmente han creído. Y que la salvación es una obra sobrenatural, que no tenemos parte nosotros en ella. Amén. Pero el hecho de que una persona crea, o cuando una persona cree, hermanos, se empieza a ver esa obra sobrenatural. Amén. Cuando una persona cree, cuando una persona tiene esa certeza de que es salvo y de que es un hijo de Dios, la evidencia, como les decía, o los frutos y que se puede ver que esa fe es verdadera, o las obras de esa fe son, hermanos, que su vida va a cambiar. Amén. Es que ahora no quiere hacer su voluntad, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Ha creído, fue aceptado por Dios y por eso, hermanos, justamente por eso es que su corazón fue quebrantado y solamente ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Y ya no quiere pecar, y ya va a luchar, y va a hacer toda una vida, hermanos, de lucha contra su pecado, hermanos, pero ya no quiere pecar, ya no quiere hacer nada de lo que hacía antes. Amén, de lo malo que hacía antes, de lo que era pecado, de todo lo que tenía que ver con el pecado que quizás antes hacíamos. Y eso es lo que dice acá Pablo en el libro de Colosenses también. Amén. Hablando de la vida nueva y de la vieja. Pero estábamos en la segunda, o sea, la primera parte decía, común a todas las cartas, la carta de los apóstoles, hermanos, es la primera parte que conozcan a Dios y que conozcan su voluntad. La segunda es que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe, y eso va a hacer que hagamos obras. Es una consecuencia, las obras son una consecuencia de haber sido salvados o de tener esa fe. Y la tercera es, hermanos, esto que estábamos leyendo. Es común en todas las cartas. Pablo recordando, no hagan lo que hacían antes, vistan, en este caso dice, vestidos del nuevo hombre.
Amén. Pablo recordándoles en todas las cartas, ¿no es cierto?, dando como listas de cosas que nosotros ahora tenemos que hacer, que tenemos que procurar hacer, por las que debemos esforzarnos, por las cosas que debemos buscar cada uno de nosotros también. Amén. Esas son las tres cosas común en todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y acá lo que leímos es una de ellas, la vida nueva, el título que lleva es la vida nueva y la antigua. La vida antigua y la nueva, dice, y donde empezamos a leer habla de vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, así como Cristo perdonó, debemos perdonar nosotros también. Amén. Dice acá Pablo. Y un poquito más arriba, si leemos, agarramos de un poquito más del versículo 5, hermanos, habla de todas las cosas que antes hacíamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Amén. Esto que hace Pablo acá de decir lo que vivíamos antes y que ahora vestirnos, como en este caso vestirnos de humildad, de mansedumbre, de todo lo que son los atributos de Dios, los frutos del Espíritu Santo de Dios, está en todas las cartas también. Amén, está en todas las otras. Hermanos, y acá la palabra que usa es vestidos pues como escogidos de Dios. Y empieza a nombrar santidad, humildad, mansedumbre, benignidad y todas esas cosas. Hay un código, hermanos, de vestimenta que nosotros debemos tener y ese es para siempre, desde ahora y para siempre. Amén. Hay un código de vestimenta de nuestro corazón que debemos tener nosotros y debemos procurar y debemos buscar nosotros desde ahora y para siempre. Hay por seguir la palabra vestidos, un ropero, ¿no es cierto? Algo así que Dios puso y que nos ha entregado todas esas cosas. Nosotros, hermanos, por el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, podemos ser humildes. Amén. Si Dios manda que seamos humildes es porque se puede, porque Él nos va a ayudar a hacerlo. Nosotros podemos tener la benignidad que antes no teníamos, aunque quizás no éramos malas personas, pero ahora, hermanos, no ser mejores, ser realmente buenos. Amén. Dios no vino a mejorarnos a nosotros, el Señor no vino a mejorarnos a nosotros, vino a terminar, a matar nuestro viejo hombre y a hacer un nuevo hombre en cada uno de nosotros. Amén. Cuando habla acá de ser santos, amados, de entrañable misericordia, tener misericordia, es porque lo podemos hacer, es porque ha puesto eso en nosotros, hermanos. Pero somos nosotros los que debemos hacerlo, somos nosotros los que debemos tomar eso, los que debemos creerlo, los que debemos buscarlo, los que debemos anhelar eso. Y lo que debemos, hermanos, cada vez que se nos presenta una situación donde nosotros podemos ser, por ejemplo, misericordiosos o mostrar una bondad, hermanos, realmente que viene de Dios, o mostrar humildad. Se nos va a presentar esa situación y se nos va a presentar también, el Espíritu de Dios nos va a presentar esa ropa, podríamos decir, o nos va a presentar ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros debemos optar, es ahí cuando nosotros debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, por ser humildes, por perdonar, por soportar. Amén. Nos van a venir ganas, por supuesto el viejo hombre, hermanos, va a querer hacer todo lo contrario. El viejo hombre va a querer sobreponerse a él, mi idea, y a mí no me vas a agarrar de tonto, no me vas a agarrar de tonta, no me vas a... Y todo eso, hermanos, pero Dios dice, el nuevo hombre dice que nosotros debemos soportar, tener paciencia, perdonar, ser humildes. Amén. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Y eso es lo que debemos hacer también cada uno de nosotros por el otro. Amén. Por el prójimo, dice la palabra de Dios. Como decíamos también el sábado, hermanos, Dios ha tenido con nosotros gracia, que significa que nos dio una salvación que no merecíamos. Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido amor hacia nosotros. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Pero nosotros no podemos hacer todo eso por Dios, porque Él no lo necesita. Dios no necesita que nosotros tengamos misericordia de Él. Dios no necesita que nosotros tengamos gracia hacia Él. No hay nada que Él no merezca. Dios no necesita que nosotros, hermanos, lo amemos siquiera porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Decía ya Juan también. Es como el Padre y el Hijo. Dios no necesita nada de eso. Pero, hermanos, hacia Él
Pero hermanos, sí quiere Dios, sí es la voluntad de Dios, que todo eso que Dios ha hecho con nosotros lo volquemos ahora o lo hagamos también con el otro. Por eso esta serie podríamos decir los unos a los otros. Que nosotros hagamos todo eso por el otro. Amén, por el otro. Que tengo que tener gracia hacia el otro, sí. Que tengo que tener paciencia hacia el otro, sí. Dios la tuvo con usted. Que tengo que soportar al otro, sí. Porque va a tener defectos, porque va a tener cosas. Quizás nosotros también los tenemos y el otro también está soportando cosas de nosotros, hermanos. Dios también lo hizo con nosotros. Que tenemos que exhortados, dice, los unos a los otros. Sí, a veces confrontar con la verdad al hermano, eso también es un acto de amor. Y a veces el hermano va a venir a marcarnos errores a nosotros, y eso también es un acto de amor del hermano. Y el hecho que yo no me enoje va a ser un acto de humildad y de amor de parte mía también. Y eso debe estar en la iglesia. Eso debe estar, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso pelearon, por eso predicaban, por eso hicieron todo lo que hicieron, por eso incluso los mataron a todos los apóstoles. A todos ellos, menos a Juan, a todos, por predicar estas cosas. Amén. Y una de las cosas principales era esto que estamos hablando ahora. El comportamiento de los unos a los otros, el amor que debe haber de los unos por los otros. Amén. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo de nuestra nueva identidad. Amén. Tenemos una nueva identidad. No nos marca la moda, no nos marca la cultura, no nos puede dominar las costumbres, ni siquiera las que teníamos antes nosotros, ni las que son de ahora, nada de eso. Nuestra nueva identidad está en Cristo. Amén. No tenga miedo de vestirse como cristiano, hermanos, no tenga miedo de vestir su corazón como cristiano, no tenga miedo de ser humilde, no tenga miedo de quedar, quizás para los otros va a quedar como tonto en algún momento porque no respondió, porque le respondió bien cuando el otro se enojó. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y eso se trata de una interacción de uno con otro también. Y delante de otro quizás va a quedar como miedoso, tonto. No tenga miedo de esas cosas, para nada. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Amén. Eso es importante que lo entendamos cada uno de nosotros también. No tenga miedo de decir no cuando lo invitan a un lugar que no corresponde para un cristiano, que los hay. Dice la Biblia que nosotros, hermanos, estamos unidos con Cristo. Entonces, cuando usted lo invitan a ir a un lugar, pregúntese si puede llevar a Cristo a ese lugar, si puede llevar a Jesús a ese lugar. Vení, vamos a esta fiesta, a este baile, vamos a reunirnos con los chicos donde va a haber conversaciones de las que hay siempre, y vicios y drogas y cosas semejantes. ¿Y puedo llevar a Cristo ahí para la fiesta? Solamente lo puedo llevar para predicarle a esas personas, y si no, no creo. Amén. No tengamos miedo de eso. No tengan miedo de vestirse también, como tanto hombres como mujeres, hermanos. No tengamos miedo de vestirnos como cristianos, hablando de ropa ahora, ni de andar por la calle así tampoco. Amén. Vestirnos como cristiano hermanos, no significa pollera, pantalón, puede ser cualquiera, pero con santidad, con pudor, con modestia, con elegancia, con belleza. Amén. No con sensualidad o sexy o todo eso. Eso no es de Dios. Lo que sí marca la palabra de Dios, hermanos, no hay ningún problema con belleza, con elegancia, muchas veces lo hemos dicho, con distinción. Nada de eso, con santidad, pero no lo otro. Y no tenga miedo. Y no tenga vergüenza tampoco de eso. Su nueva identidad está en Cristo. Hay hermanos que a veces, hermanos, a nosotros no nos gusta ni siquiera hacer un par de cuadras vestidos como cristianos. Y eso está mal. Amén. O vestidos como cuando venimos a la iglesia, que quizás estamos más formales, y eso está mal. No tenga miedo. Su nueva identidad no es la que le quieren marcar el mundo, la que quieren marcar la gente, ni nada de eso, hermanos. Nuestra nueva identidad está en Cristo. Un hombre o una mujer que, hermanos, está su corazón vestido de humildad, su corazón vestido de reverencia hacia Dios, su corazón vestido de bondad, de benignidad. ¿Cómo se va a vestir después en cuanto a la ropa? ¿Se va a vestir para llamar la atención y para que todos lo vean o la vean? ¿Se va a vestir para llamar la atención de los hombres o de las mujeres? No, se va a vestir para Cristo. Amén, lo va a hacer para Él.
Eso es también algo, ya que hablamos de vestido del corazón, hablamos ahora del vestido externo. Eso también, hermanos, todo es una sola cosa y todo hace a nuestra nueva identidad en Cristo. Dice acá la palabra, hermanos, exhortándoos, en uno de los versículos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Es un poco lo que estoy haciendo ahora y lo que tenemos que hacer siempre, también cada uno de nosotros. Amén. No tenga miedo de esas cosas, no tengamos miedo, ni de lo que, ni cómo hablamos. No hablamos como el mundo, ni cómo vestimos, no vestimos como el mundo, no vamos a vestir sensuales, ni sexy, ni así para llamar la atención del sexo opuesto. No, hermanos, es con santidad, es, hermanos, con elegancia, es con pudor, con modestia, dice la palabra de Dios. No tengamos miedo de nada de eso. Y decía, hermanos, es enseñar y exhortar esto que estamos haciendo también. Cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos, debemos hacerlo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Cristo. Amén. Y habla también algo que debemos hacer como iglesia y tener cuidado y revisar siempre, incluso la alabanza, la letra en la alabanza también. Amén. Debe ser una letra, debe ser una alabanza, hermanos, que levante a Cristo, que levante al Señor, que alabe a Dios. Amén. Que ponga en alto el nombre de nuestro Dios, que ponga en alto el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre de Dios, el nombre del Hijo de Dios. Debe ser así. No alabanzas emocionales o no alabanzas que las hay. No alabanzas, hermanos, donde el centro somos nosotros. Amén. No puede ser. No debe ser. Debemos revisar eso también. Alabanzas que tengan una letra que hablen del Evangelio, que hablen de la obra de Dios. Fíjense los salmos, quizás también es una buena guía para saber cómo los salmos que son alabanzas, hermanos, cómo alabar al Señor. Más allá de que sean canciones alegres o más de adoración, hermanos, pero ¿qué dice la letra? ¿A quién está exaltando la letra? Tiene que ser, ¿quién es el centro de esa letra? Tiene que ser una alabanza espiritual, dice la palabra de Dios. Entonces, el centro de esa letra debe ser que para quien la escucha debe entender que se está alabando a Dios, que se está poniendo en alto a Dios, que se está dando a conocer a Dios y a su Hijo, Jesús, también. Amén. Eso es importante que entre todos también lo veamos, hermanos, que entre todos también siempre lo estemos revisando cada uno de nosotros también. Amén. Decíamos entonces, acuérdese, hermanos, muy bien, decíamos el otro día con los hermanos, ahora cuando estén, ya que empiecen, que estén todos los chicos más jóvenes, porque todavía algunos están de viaje, de vacaciones, hermanos, cuando estén todos, nos vamos a tratar de acercar un poquito más a ellos. Y uno de los temas, hermanos, que yo les decía era que yo que quiero y me interesa mucho es que ellos entiendan que su nueva identidad está en Cristo, si ellos creen, si ellos quieren seguir a Cristo. Amén. Hay algunos chicos entre los 13 y los 20 años que están medio a la deriva acá, que vienen porque por ahí vienen los papás y eso, pero quiero ahora que nos acerquemos. Amén. Por eso decía, lo que vamos a hacer no voy a hacer solamente yo y mi señora, sino que va a ser también los otros matrimonios de la iglesia. Se van a reunir con ellos, así medio cada 15 días. Y alguno de esos temas, uno es la nueva identidad en Cristo. Otro es, hermanos, por ejemplo, sobre las tentaciones. Otro es, por ejemplo, con quien noviazgo, casamiento, yugo desigual. Otro es el servir a Dios con excelencia. Y hay muchísimos otros temas que cuando los veía también decía, quizás alguno de ellos hace mucha falta también para los hermanos más grandes, para nosotros los más grandes también. Amén. Eso lo vamos a hacer, esos temas van a estar, yo le voy a dar los versículos, pues igual los hermanos, el matrimonio que esté con esos chicos, que le toque en ese momento con esos chicos le puede agregar versículos, puede quitar algunos, va a explicar como ellos quieran, pero quiero que nos acerquemos todos a esos chicos. Amén. Tenemos unos 7 u 8, así que lo vamos a hacer también. Y como les decía, hermano, para no irme del tema, hablando de la nueva identidad, no podemos tener vergüenza ni miedo de hacer, hermanos, de andar, de hablar, de movernos, de vestirnos, de actuar como cristianos.
Amén. Porque es, hermanos, esa nueva vida que Cristo nos ha dado a nosotros. Es ese nuevo hombre, es esa nueva criatura que está en cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos por buscar la santidad. Debemos esforzarnos por buscar todas estas cosas. Por eso están escritas, por eso Pablo las recuerda y se las recuerda en todas las cartas, hermanos. Dicho sea de paso, si ustedes leen Colosenses y leen Efesios, no hay dos cartas más parecidas, casi iguales, y habla lo mismo y con el mismo lenguaje prácticamente Pablo en las dos. Amén. Y encarga mucho estas cosas. Por eso, hermanos, hemos visto todo lo que es los unos a los otros, cómo debemos, especialmente en una reunión fue cómo debemos hablar, en otra hablar y entre nosotros, ¿no es cierto? Las formas de hablar, las formas que no debemos hablar, de cómo comunicarnos entre nosotros. La otra fue del amor que debe haber entre nosotros también. Hermanos, la otra fue de llevar la carga los unos a los otros, de la ayuda. La otra fue, hermanos, también, bueno, la otra es esta, no me acuerdo si hubo otra. La otra es esta, hermanos, de la nueva vida, la nueva vestimenta para nuestro corazón, hermanos, que si está en nuestro corazón, todas estas cosas están en nuestro corazón, después se va a ver y los demás van a ver a Cristo en nosotros, van a ver cómo hablamos, cómo nos vestimos, van a ver cómo actuamos, pero van a ver a Cristo, amén, van a ver la vestidura de Cristo, hermanos, van a ver su humildad, van a ver su mansedumbre, van a ver van a ver esa devoción a Él, eso de glorificarlo solamente a Él. Y no importa lo que diga la cultura, lo que diga la sociedad. Mi identidad no está ahí, está en Cristo. Amén. Debe ser así, hermanos. Hemos sido salvados. La Biblia lo dice, Pablo lo dice también acá en esta misma carta. Pero ahora todo esto, hermanos, tratándose ahora de la santificación. Todo esto, hermanos, lo debemos hacer nosotros. Amén. Lo debemos hacer nosotros. Que el Espíritu de Dios nos va a guiar, que el Espíritu de Dios va a poner ese querer y ese hacer en nosotros, sí, pero que nosotros lo tenemos que hacer y que además nosotros podemos rehusarnos a hacerlo y eso sería pecado. Hermanos, eso sería pecado, eso sería contristar el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que todo lo que tenga que ver con lo de Dios en nosotros está puesto en nosotros, pero todo lo que cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos, eso es rebeldía nuestra, eso es pecado nuestro. Amén. Y eso es lo que Dios no quiere de sus hijos, no quiere de cada uno de nosotros. ¿Entienden, hermanos? El Señor, Dios nos ha salvado, Dios ya no hay, decíamos el otro día, el domingo, condenación, no hay miedo a la condenación en nosotros. Sabemos que somos salvos, sabemos que somos hijos de Dios, porque vemos que estamos cambiando, porque vemos que no hay pecado en nosotros, porque nos interesa solamente hacer la voluntad de Dios, porque vemos las evidencias en nosotros. Amén. Por eso lo sabemos, no porque lo decimos solamente, sino que lo podemos ver. Pero debemos esforzarnos más y más por estas cosas también. Sabemos que hemos sido salvos, hermanos, y que en la cruz nuestro Señor se llevó nuestros pecados pasados, nuestros pecados de ahora y nuestros futuros pecados también. ¿Y cómo es esto de futuros pecados, hermanos? Si Dios nos está santificando, es porque Dios sabe que un día nosotros vamos a ir madurando y vamos a crecer y nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y vamos a ir venciendo cada vez más. Vamos a ir creciendo y vamos a ir venciendo cada vez más nuestros pecados. Amén. Pero también sabe Dios, hermanos, que de acá en adelante no somos súper santos, que es progresivo y que va a haber pecados más adelante. Pero también esos, hermanos, fueron castigados en Cristo. También esos fueron perdonados por Dios en Cristo. Amén. Pero entonces yo puedo pecar y hacer lo que quiera, total, ya Cristo me perdonó. No, si una persona piensa así, no ha sido perdonado para nada, no ha sido salvo y no ha entendido. Y espero que sea que no haya entendido y no que haya entendido y quiera aprovecharse, digamos, hacerse el cristiano pensando así. Hermanos, no. La salvación es, hermanos, un cambio de corazón. Es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Primero creemos, Dios nos resucita espiritualmente y nosotros creemos con todo nuestro corazón. Y tenemos la certeza de que somos salvos y de que somos hijos de Dios. Y eso es el motivo, el motor que hace, hermanos, que ahora no queramos hacer lo que antes hacíamos. Que ahora le presentemos batalla, le presentemos lucha todos los días al pecado del que antes nos enorgullecíamos nosotros. Amén. Eso, hermanos, es la salvación. Es un quebranto. Es, hermanos, una obra de Dios en nuestros corazones.
Ahora ya no tenemos las mismas prioridades, ahora ya no tenemos los mismos deseos. Todo eso ha sido cambiado. Por supuesto que ahora está siempre la lucha con el pecado, porque somos pecadores, porque eso pertenecemos a una naturaleza caída, pero nuestros deseos son otros. Amén. Pero nuestra lucha es, hermanos, por querer hacer la voluntad de Dios, cosa que ningún hombre incrédulo y que nosotros mismos antes de la iglesia y antes de creer y antes de conocer a Dios no lo teníamos. No queríamos saber nada con Dios y ahora sí, es porque hemos sido salvos. No queríamos saber nada con hacer la voluntad de Dios y ahora sí. No preguntábamos por las sendas antiguas, no preguntábamos por el camino de Dios y ahora sí. Y nos interesa, y lo queremos, y tenemos hambre de Él, y queremos conocer cada vez más y más acerca de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que van cambiando. Esos son las personas, como siempre digo, hermanos, en las que el pecado de su corazón está muriendo. Todavía hay, pero está muriendo. Amén. Está muriendo, se está desvaneciendo. Y esa persona va creciendo y creciendo y creciendo, hermanos. Y va a haber tropiezos, y va a haber caída, y va a haber veces que vamos a tener que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al hermano por una mala actitud, por un pecado. Pero va a ir creciendo. Y Dios nos va a restaurar y vamos a ir creciendo. Y no vamos a caer siempre en el mismo pecado tampoco. Aunque pueda haber un tiempo en que sí estemos merodeando el mismo pecado por un periodo de tiempo, pero después vamos a salir de ahí y vamos a crecer. Así crecen, hermanos, y así son santificados los hijos de Dios. Amén. Por eso les decía, y eso es por toda nuestra vida. Dios sabe que también a futuro vamos a pecar, vamos a caer, pero esos pecados también fueron castigados en Cristo, en la cruz. Amén. Él nos ha librado de todo eso, hermanos. Así como Dios sabe que vamos a ser santos y que vamos a estar en gloria con Él un tiempo, hermanos, y que nuestra vida va a ser toda una vida de santificación, también Dios sabe que en el medio va a haber otros pecados. Amén. Pero el verdadero cristiano no quiere pecar. Y cuando lo hace, se arrepiente de todo corazón. Es una relación de Él con Dios. Amén. Y no quiere caer y no quiere pecar, para nada. Y lucha siempre con el pecado. Y va a tratar, hermanos, de hacerse de estas cosas. Amén. Va a tratar de vestir su corazón de estas cosas. Va a tratar y ya terminando, hermanos, de buscar la santidad. Va a tratar de tener una entrañable misericordia, una misericordia real, una misericordia que salga del entrañable, que sale de las entrañas. Amén. Y, hermanos, una entrañable misericordia. Se va a poner en lugar del otro. Va a tratar de ayudarlo. No va a escapar cuando tiene que ayudar a un hermano, cuando tiene que ayudar al prójimo. La entrañable misericordia se va a vestir de benignidad, se va a vestir de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Va a soportar a los hermanos. Hay personas difíciles quizás, pero también nosotros quizás lo somos para otros. Y tiene que haber eso de soportarnos también, de tenerlos paciencia. No de soportarnos de que no lo quiero, pero lo soporto porque va a la iglesia también. No, de tener paciencia y de tratar, hermanos, de ir teniendo una relación con ese hermano, ir puliendo toda cosa mala que pueda haber, toda tensión que pueda haber entre un hermano y otro, entre yo y otra persona, o todo pensamiento o prejuicio que pueda tener sobre otra persona, me lo tengo que sacar, pero quizás no es algo inmediato. Bueno, por eso dice soportar, no en el sentido de lo soporto pero yo no lo quiero, no se trata de eso, no va eso con un cristiano, ¿cierto? Se va a tratar de vestir también de benignidad, de humildad, de mansedumbre, repetí, perdonando, se va a vestir de perdón, hermanos, va a perdonar como Cristo, y vamos a ser conscientes que nosotros se nos perdonó una deuda mayor, algo mucho mayor que cualquier cosa que una persona nos pueda hacer acá. Amén. Y eso era, se nos perdonó, hermanos, esa condenación de la que fuimos salvados. Amén. Entonces, recuerde esto, hermanos, todo lo que Dios, por medio de su Hijo Jesús, hizo por nosotros, debemos hacerlo ahora. Ahora los medios somos nosotros. Debemos hacerlo, hermanos, por nuestros hermanos. Ahora Dios lo hace por medio de nosotros. Por lo que Cristo hizo en la cruz, sí, hermanos, y a través de su Espíritu por medio de nosotros. Como nos amó por medio de Cristo, nosotros debemos amar. Ahora, hermanos, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y Dios le muestra su amor al hermano por medio nuestro también. También es una forma de mostrar Dios su amor a las personas. ¿Amén? Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. De eso se trata los unos a los otros.
Y eso debe estar en la iglesia. Como siempre les digo, no lo va a encontrar en el mundo. No va a encontrar esto en el mundo. No va a encontrar gente en el mundo que ame a Dios por sobre todas las cosas y por ende, porque eso va conectado, no se puede separar, por ende, hermanos, como consecuencia de eso, mejor dicho, ama a su prójimo como a sí mismo. No lo va a encontrar. Y Jesús lo dijo, eso es el cumplimiento de la ley. Y Pablo lo dijo, el propósito de la ley es, el amor es el cumplimiento de la ley, dijo Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Y Jesús dijo, hermanos, que la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas, en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Eso en el mundo no lo va a encontrar, pero en la iglesia sí lo debemos encontrar. Por esto, hermanos, debemos luchar siempre, siempre acá en este lugar. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho en este día.